Gracias, y le aprecio mucho al subsecretario de Salud, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México, Eduardo Clark, que me haya aceptado esta llamada. Eduardo, gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola Joaquín, gracias por la invitación, es un placer acompañarlos. Al contrario. A ver, Eduardo, sí están faltando medicinas, esa es la verdad. A mí me había dicho el doctor Kersenovich hace algún tiempo que estarían empezando a surtirlas a partir de marzo. Estamos en febrero, ha sido un lapso largo. Pues ¿cómo recibieron el sistema de compra y distribución de medicinas que les ha llevado tanto tiempo? Creo que el principal reto ha sido que cuando llegamos en el mes de octubre, una buena parte de los contratos de medicamentos de los últimos 2 años ya estaban a punto de agotarse. Eran contratos que se hicieron en diciembre y noviembre del 2022 y que surtieron al país todo el 2023 y que se fueron acabando en el 2024. Históricamente, hacer una compra consolidada como la que hemos llevado a cabo requiere, por lo menos, para hacerlo con cierta tranquilidad, unos nueve meses de planeación. Se puede hacer más recortada en unos 6. Nosotros, por el cambio de administración, pues tuvimos que hacerle unos tiempos bastante apresurados, iniciando la planeación en octubre. Y la verdad es que por mucho que intentamos, la propia proveeduría, la industria nos decía, si tú estás haciendo una compra tan rápido, nos tienes que dar ciertos meses para que podamos fabricar, etiquetar, distribuir, etcétera. Y lo que acordamos era que el tiempo al que nos comprometíamos era hacer la compra en octubre, noviembre, diciembre, notificarles de que habían ganado una clave en enero y darles hasta marzo para entregar. Esa es la razón, por haber pues pasado mucho tiempo en este impasse de la transición. Desafortunadamente estamos esperando ahora que lleguen las cosas en marzo, cuando tal vez en los próximos años lo que nos gustaría es que no haya nunca esta especie de hoyo entre contratos. No sé si estoy siendo Sí. elocuente, pero básicamente lo que nos pegó mucho fue el cambio de administración, donde la administración pasada pues nos dejó la batuta de decidir la compra de los siguientes años. Entendemos por qué lo hizo, también porque es una compra muy considerable y querían que nosotros decidiéramos. Sí, pero vamos, pero también tenían que haber resuelto todo lo que era el año 24 y no lo resolvieron, por eso es el agujero en el que cayeron. Pues independientemente de las razones, lo que nos toca a nosotros es resolver. Creo que lo que hemos tratado de hacer y no fuimos tan exitosos que nos hubiera gustado fue hacer una compra emergente, de emergencia, a finales de diciembre que nos permitiera dotar de pleno abasto estos primeros 3 meses del año. Llegamos a más o menos un nivel de éxito en esa compra de como 60%. Es decir, sí tenemos con esta compra emergente mejores condiciones que las que hubiéramos tenido de no hacerla, pero desafortunadamente muchos proveedores pues esperaron a participar en la compra grande en vez de participar en esta compra más pequeña. Y es la razón por la que con toda franqueza, porque creo que los datos no mienten, los pacientes menos, sí tenemos lugares del país donde hay situaciones de abasto, no ideal ni mucho menos, que hemos tratado de resolver mucho más con logística, con distribución, pero lo que esperamos quede claro en la conferencia de hoy es que nuestra apuesta es que podamos ir viendo ya una mejoría notable a partir de las siguientes 2 semanas a inicios de marzo y una mejoría mucho más clara a partir de la segunda mitad de marzo. Creo yo que ya a estas alturas sería pues difícil pensar que antes de ese tiempo vamos a poder resolver los problemas que tenemos. Me gusta mucho, Eduardo Clark, el tono de claridad y de reconocimiento de un problema, porque si no se conoce el problema, pues la solución no importa, no tiene ningún peso, ¿no? Pues creo que tenemos que ser muy francos todos los que trabajamos dentro de la Secretaría de Salud de lo que podemos lograr. Muchas veces si nosotros le damos faltas de expectativas a la gente, inclusive a nuestros propios jefes, pues creo que todos salimos perdiendo. Y si bien estamos causando ciertos problemas, pues esperamos que la transparencia por lo menos sirva para que la gente tenga claro de cómo medirnos y no espere nada que no podemos cumplir. Estamos verdaderamente nosotros trabajando incansablemente en medida de lo que podemos para hacer más cortos los tiempos, pero sí era importante para nosotros hoy en la conferencia matutina, pues dejar claro que la compra no nos ha ido mal. Ha habido mucho golpeteo, lo digo, de la compra porque la gente no ha visto los resultados. Los entiendo, la gente nos mide no en procesos burocráticos, sino en abasto, pero creemos que la compra ha salido bien. Simplemente tiene que llegar a esta madurez el tiempo para poder empezar a ver los resultados de la compra y era muy importante para nosotros poder transmitir eso a la sociedad en general.
En este momento es aproximadamente qué porcentaje de la demanda o del compromiso de entrega y distribución de medicinas está satisfecho, con base en las compras que hicieron en octubre y noviembre, ¿qué? ¿Por un 60%? ¿Por ahí? Sí, eso es lo que estamos viendo en muchos lugares, 60%. Nos hemos metido prioritariamente en las últimas semanas a resolver algunas de las cosas más dolorosas, que esto significa pues oncológicos, principalmente para niños, pero en algunas claves de mayor volumen, que tal vez no son, o sea, todo es importante para las personas, pero que tal vez no son de soporte de vida tan inmediato. Estamos teniendo sí algunas problemáticas. Porque sí, en muchos lugares tenemos justas las piezas en este momento y hacer las transferencias de un lado al otro ha sido complejo. Entonces sí estaría diciendo yo que en términos generales en el IMSS Bienestar estamos hablando de un abasto de cerca del 65 a 70% y en el caso del IMSS en particular, que siempre ha estado bastante bien, un abasto superior al 90%. Pero cuando uno dice 90%, pues puede sonar como autocomplaciente. Ese 10% tampoco es aceptable. Hay mucha gente dentro de ese 10%. Claro. Entonces, no estamos diciendo que por estar en 90 está bien, pero no está en niveles tan críticos como puede haber estado en el IMSS Bienestar. A ver, Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Eh, Estamos hablando del IMSS Bienestar, del IMSS, pero en los hospitales en el país se nota de modo más, pues más indignante la falta de medicina, ¿sí? Hemos visto paros en muchas ciudades del país de médicos, de personal de salud. ¿Por qué? Porque no tienen insumos y no tienen medicinas. Sí, yo mismo fui este viernes pasado, fui a 4 hospitales en Oaxaca, estuve tratando de ver cómo la realidad contrasta con lo que yo veo desde la Ciudad de México en el proceso de compra que hemos hecho. Y lo que vemos a la hora que yo oía, por ejemplo, en el Hospital Regional de Especialidad, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, las claves e insumos que les faltaba, claramente muchas de ellas no las tienen, tienen la razón y es importante que ellos, es importante dejar claro que en muchos casos, no en todos, eh, sí tienen la razón y tenemos que apoyarlos. Lo que yo estoy relativamente tranquilo, y no sé si tranquilo es la mejor palabra, es que mucho de lo que me externaban que les falta son cosas que efectivamente tenemos ya consideradas, ya adjudicadas en la compra, pero que estamos en este periodo intermedio en el cual es muy frustrante porque ya compramos, pero todavía no empiezan los tiempos legales para poder pedir las piezas que nos hacen falta. Y por eso la importancia de dar a claro el calendario y tener presente, ojalá todos los que nos escuchen del sector, tanto pacientes como personal, que estamos bastante seguros que cerca del 95% hasta ahora de las claves que requerimos ya están adjudicadas y que van a poder ser surtidas a partir de marzo, como dejamos claro hoy. Va a haber un reto no trivial de logística, de distribución, porque nunca habíamos pedido tantas piezas juntas. En el caso del IMSS estamos hablando de casi 200 millones de piezas que se van a pedir en marzo. En el caso del IMSS Bienestar, cerca de 100 millones. Entonces vamos a pasar un reto importante de logística, pero afortunadamente ya con los insumos y dependerá más de nosotros y no de la proveeduría asegurar que están efectivamente distribuidos donde los pacientes los requieren. Es que has tocado un tema clave, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. La distribución, de nada sirve tener las medicinas si no se han distribuido, es como si no existieran, ¿no? Es correcto, y es lo que mencionaba hace unos minutos, que las personas nos deben de medir basado en el abasto, no basado en los procesos intermedios de compra. Evidentemente los transmitimos y comunicamos para que la gente esté enterada y vea que vamos en el rumbo, pero el éxito es que la pieza está, el medicamento en la farmacia del hospital, en la farmacia de la clínica y se le entrega al paciente. En ese sentido, la distribución estamos buscando que sea mucho más ágil porque hicimos un cambio bastante importante en este año. A ver, El año pasado y en años previos, las piezas, cuando tú le comprabas a un fabricante de medicamentos, iban primero a nuestro Centro Nacional de Distribución en Huehuetoca y posteriormente ahí iban a cada uno de los estados y de ahí iban a los hospitales y a las clínicas. La proveeduría ha sido muy, la verdad, buena con nosotros en el sentido que han participado manteniendo los mismos precios e incluso mejorándolos, inclusive cuando les cambiamos el punto de entrega. Y ahora las entregas serán directamente en hospitales y en los almacenes estatales de salud. Eso estimamos que nos puede reducir en términos generales más o menos 2 semanas con respecto a la logística previa y manteniendo al mismo costo lo que se compra, es decir, tampoco hubo un gasto al erario adicional.
Eso me da hasta cierto punto mayor tranquilidad de que estos tiempos que le estamos mencionando puedan cumplirse inclusive un poco antes de lo que de lo que Sí. mencionábamos hoy. ¿Por qué? Porque afortunadamente una buena parte de la industria ya se está preparando para distribuir y eso es una buena noticia en términos de que ya saben qué es lo que necesitamos, dónde lo necesitamos y eso puede agilizar los tiempos. Ahora, entonces los que les venden las medicinas se van a encargar de entregarlos directamente a estos grandes hospitales y luego, Eduardo, de estos grandes hospitales, ¿cómo llegan a las clínicas y a los Nosotros consultorios tenemos pequeños? históricamente, correcto. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros me refiero al sistema público mexicano, desde hace más de 40 años, un equipo que históricamente se conoce como las jurisdicciones sanitarias, que pertenecen a los estados, no al IMSS Bienestar. Se encargan principalmente, y tal vez los conozcan, como el equipo que movía las vacunas para los planes nacionales de vacunación. Este equipo históricamente hace la distribución entre los centros urbanos y las unidades de salud. Este año hemos optado por hacer un convenio con los estados, darles vehículos, desde camionetas de 3.5 toneladas, camionetas refrigeradas, para que ellos nos ayuden a hacer la distribución de última milla, como se conoce. Eso a mí me da mucha tranquilidad porque es personal del Estado mexicano que se ha dedicado a esto, no estamos inventando el café con leche, simplemente que estaban subutilizados y que tiene una ventaja comparado con un proveedor privado, que se conocen muy bien sus particularidades geográficas. Conocen en Oaxaca, pues las unidades que están en la sierra, en Guerrero, las unidades que están en la montaña, y podemos hacer que este equipo sea mucho más flexible y responsivo que lo que hemos tenido cuando se ha contratado tal vez, pues distribuidores privados que tal vez no tienen el conocimiento regional y geográfico tan específico como el propio Estado mexicano. Y yo creo que nos va a ir bien porque han probado este éxito. Todos conocemos el éxito que tuvo las jornadas nacionales de vacunación Sí, desde los 80s, 90 que llevaban las vacunas a todos lados. Eran a través de ese tipo de mecanismos. bien, pues no, a ver, las jornadas del sistema mexicano de vacunación era ejemplar en el mundo. Ahora nada más dime, tú tienes una serie de fechas, Eduardo, que mencionaste, por ejemplo, que del 15 de enero al 1 de marzo se formalizarán los contratos entre las instituciones y la industria farmacéutica. Estamos a 18 de febrero, estamos a la mitad de ese plazo. ¿Cómo van? Llevamos hasta ahora firmados cerca de 1,600 contratos. Esto suma a todas las instituciones del Estado mexicano que participan. Eso significa que vamos como un 45% de avance, pero estamos a punto de recibir de manera total casi todos los contratos del IMSS a finales de esta semana. Eso nos va a subir un avance de cerca del 75 al 80%. Todavía vamos a tener un tramo vigente. Eso de 20% es principalmente adjudicaciones que hemos hecho en las últimas 2 semanas a partir de claves de medicamentos e insumos para la salud que no ganaron la licitación, pero que posteriormente ya adjudicamos cuando el proveedor resarció algún error técnico o económico que había enviado en la licitación. Es decir, estamos a tiempo. Y además, importantemente, con una buena parte de la proveeduría, ya les dijimos que se empiecen a preparar para lo que les vamos a pedir, inclusive antes de la formalización, sabiendo que la formalización es cuestión de tiempo y solo una parte formal legal. Bien, entonces, me mencionaste Huehuetoca, la farmaciotota de López Obrador. ¿Qué quedó de ella, Eduardo? La vamos a usar para tres propósitos. El primero es que va a ser nuestro almacén central para el Estado de México. Es la entidad federativa más grande del país en términos de población y en ese sentido nos sirve mucho porque el servicio de almacenamiento en el Estado de México estaba subrogado, es decir, rentábamos de un tercero el almacén. Huehuetoca, la verdad, nos sirve muy bien para las más de 1,000 unidades de salud que tiene el Estado de México. En segundo lugar, lo vamos a usar para las claves de proveedores de bajo volumen. Es decir, es bien diferente pedirle a un proveedor que te tiene que vender 50 millones de piezas de aspirina o de ácido acetilsalicílico que a un proveedor que te va a entregar en 2 años 500 piezas. Esos pequeños que le salía mucho más cara la logística, los vamos a enviar a Huehuetoca y de ahí vamos a poder hacer distribuciones más rápidas por ser más bajo volumen y mucho más específico. Y en tercer lugar, estamos contemplando que Huehuetoca también sirva como una pequeña reserva estratégica, no como un lugar que tenga todas las medicinas Del mundo. en volúmenes gigantes,
pero una reserva estratégica que nos permita, si por ejemplo tenemos un problema específico de un medicamento de cáncer en el país, tener una reserva que nos permita mandarlo a donde se necesite y pedirle más al proveedor para reponer la reserva. Es decir, como funcionan muchos países que tienen un pequeño stock de medicamentos estratégicos que pueden moverse de un lado al otro, pero más como un tema de última circunstancia, no como un tema rutinario. Bien, por último, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Dame una fecha para que la gente tenga una esperanza de cuándo efectivamente van a estar las medicinas, que además señalaste que iban a ser gratuitas, ¿es verdad? Sí, de hecho sería ilegal hacerlo de cualquier otra manera. Bueno, Todo lo que dispense el sector público tiene que ser gratuito por definición. En términos generales, lo que tenemos claro es lo siguiente. A partir del 1 de marzo aproximadamente, bueno, del 5 de marzo, en realidad estamos esperando que se empiece a llegar las primeras piezas de la bianual. Esto debería culminar a que el mayor volumen de la bianual debería llegar a mediados de marzo, entre el 15 y el 23. Y esperamos entonces que eso se note claramente. Yo no quiero vender ninguna promesa falsa de que todo se va a resolver del día a la mañana, pero sí queremos dejar claro que debería sentirse que el abasto está llegando a niveles ya de 80-85% a partir de finales de marzo y que lo que tendremos que resolver en abril, en mayo, en junio, son problemas internos de logística, de distribución, en los que no estamos siendo eficientes. Lo que sí es que ya en ese momento podemos afirmar que las piezas, los medicamentos, los insumos los tenemos y que sea un tema de llegar hasta el último rincón de México, pero que la gente empiece a sentir en oncológicos, en medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, que se quita la presión en el sistema, que se empieza a dispensar, a entregar medicamentos gratuitos a partir de entre el 15 y el 23 de marzo. Eso es lo que tenemos contemplado en este momento. bien, Eduardo, pues muchas gracias por contestarme. No, muchísimas gracias a ti por tu disposición para poder platicar sobre este tema, Y Joaquín. Es un gusto. entonces ya hablaremos por ahí entre el 5 y el 15 de marzo, ¿te parece? A ver qué pasó. Muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Gracias, es Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el tema del abasto de las medicinas al 85% entre el 5 y 15 de marzo. Y luego ya abril, mayo, junio al 100%.